Hola, mi nombre es Yusu y estamos en el estado de Morelos y estas son las cámaras viajeras. Mi nombre es Blanca Estela Kempis Robles y soy coordinadora de la Asociación Civil Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Básicamente trabajamos con mujeres y hombres que les interese resolver preguntas o cuestiones con su salud que tengan que ver con los derechos reproductivos de cada uno de ellos. Es un tema que toca la salud y que toca también temas ginecológicos. Bueno, de entrada, cuando viene cada paciente, durante la historia clínica lo que hacemos es hacer una consejería general de lo que es el VIH. Para la consejería, primero preguntamos qué saben acerca de la enfermedad, si se han hecho la prueba. Durante la entrevista de la historia clínica, les preguntamos cuántas parejas sexuales han tenido. Y cuando nos responden que ha tenido 2, 3 o más parejas sexuales, hacemos un ejercicio muy como simple, estadísticamente hablando, y para términos epidemiológicos, de cómo el hecho de haber tenido 3 parejas sexuales, cómo repercute en la salud sexual y en las infecciones de transmisión sexual. Se dice que si has tenido 3 parejas sexuales, le preguntamos como cuántas parejas sexuales crees que ha tenido la primera pareja sexual, entonces casi siempre nos dicen, no, pues no sabemos. Y la segunda, pues a lo mejor 3 o 4, ¿no? Y la tercera, ¿no? Entonces cuando nos dicen eso, vamos viendo cómo se van sumando y cómo se va haciendo una cadena de personas atrás de cada pareja sexual, que te decía en términos estadísticos serían más o menos 1,600 personas que llegan indirectamente a tu cuerpo, y con esas 1,600 personas, todos los virus, bacterias, parásitos, hongos que te puedas imaginar. Cuando decimos esto y cuando las personas nos dicen, no, pero ¿por qué me voy a hacer una prueba de VIH? O sea, ¿por qué me preguntas eso a mí? O sea, ¿qué me estás viendo en mi cara, no? Y es un poco como para explicar de la importancia que se tiene de hacerse ciertas pruebas, especialmente la de VIH. ¿Y por qué especialmente? Porque la enfermedad del VIH cada vez va en aumento, a pesar de que se ha hecho mucho trabajo. Ahora, ya que la paciente nos dice que pues sí ha estado en riesgo y que sí es importante hacerse una prueba de VIH, pues hablamos más de qué sabe de la enfermedad. Y hago unas preguntas muy claves para que las personas también se preparen durante la consejería y eso ayude para que cuando se hagan la prueba no sea una sorpresa. Entonces yo les digo, si la prueba de VIH, después de hablar de qué es la enfermedad, de que la enfermedad no es que te mate inmediatamente que sabes, no es como si te pusieran un veneno inmediatamente cayeras muerto, el hecho de que sepas eso no va a suceder, ¿no? Entonces todo eso lo platicamos, ¿no? Entonces ya después les digo, ¿qué pasaría si tu prueba de VIH fuera positiva? ¿Cómo reaccionarías? ¿No? Eso es parte de la consejería. Entonces las pacientes pues empiezan a explicar, ¿no? Cómo generalmente reaccionan ante un tipo de noticias como estas, ¿no? Y a veces pueden decir que se pueden paralizar o estar como muy como espantados o en shock, ¿no? Y yo, pues entonces empiezas a darte cuenta si esta paciente va a hacer algo que necesite más acompañamiento o con esta charla es suficiente, ¿no? Porque puede ser alguien que pueda hacer un impacto, ¿no? Y luego les pregunto, ¿y qué pasaría? Ya que sabes que eres positivo, ¿a quién le dirías? Entonces casi siempre me dicen, bueno, pues entonces yo le diría a mi pareja, le diría a mis papás y tal vez a mis amigos, casi siempre responden eso, ¿no? Y luego les digo, bueno, ¿y qué harías después de eso? Pues ya iría a que me dieran medicamento, comería mejor, haría ejercicio, me cuidaría. ¿Y cómo cambiarían tu actitud y tus relaciones sexuales o con tu pareja o con tus próximas parejas, ¿no? Entonces ya me dicen, no, pues yo creo que sí habría cambios, bla, bla. Y luego parte de la consejería es ver el otro lado, de decir, bueno, ¿y qué pasaría si la prueba de VIH es negativa? Entonces es como que
una respuesta como de alivio, ¿no? Pues estaría súper encantada, feliz, en paz, tranquila, ¿no? Y después les digo, ¿a quién le dirías? ¿No? Como las mismas preguntas, ¿no? ¿A quién le dirías? No, pues a nadie, o sea, ya, a lo mejor a mi pareja. Y a los demás, no, pues ya no tienen por qué saber porque salió negativo, ¿no? Entonces luego les digo de broma, entonces las malas noticias, sí, a los papás, a los amigos, pero las buenas noticias de que saliste negativa, pues también sería bueno como comentar, porque otras personas se darían cuenta qué tan importante es hacerse la prueba. ¿Y cómo cambiaría tu conducta, ¿no? Tu conducta y tu actividad sexual con las demás personas después de saber que es negativa? Entonces dicen, pues, ¿tú crees que sería demasiado pedir una prueba como de amor, diciéndoles que te den como tu prueba de VIH antes de comenzar con una relación sexual? Y entonces, bueno, ya empieza toda una charla, todo. Entonces, dentro de toda esta, no solamente hago esas preguntas en mi historia clínica, pero es una parte muy importante para mí. Porque no solamente estás hablando del VIH, también estás hablando de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, en ese momento, si la paciente decide que sí se quiere hacer una prueba, yo tengo unas pruebas que son gratuitas y tengo aquí un consentimiento informado y consentido, y las personas firman, hago la prueba y en ese momento mismo les doy la respuesta. No hemos tenido casos positivos, qué bueno, ¿no? Pero en el caso de que fuera, bueno, también sabemos qué hacer, por eso es la consejería previa. Entonces, eso es lo que hacemos como básicamente todo el círculo, ¿verdad? Desde el diagnóstico, la prevención, ¿no? El hecho de platicar, de hacer como una información de lo que está pasando y de hacer un diagnóstico, y en caso de que hubiera alguna situación que fuera positiva, pues haríamos un tratamiento si no es derechohabiente. Aunque también eso se pregunta, si el paciente es derechohabiente al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, o tiene un servicio particular o al Seguro Popular, pues entonces ellos tienen la obligación de darle este servicio. Primero, atreverte, saber, estar enterado de que las mujeres tenemos que tener una consulta ginecológica, pero no solamente una consulta clínica como tal, sino con todos los elementos que te permitan entender cuándo y cómo te estás poniendo en riesgo. Y de esa manera, durante la historia clínica, saber protegerte antes de que te enfrentes a una situación que de pronto pueda ser irreversible. Entonces, atrevernos a ir a una consulta ginecológica y saber que tenemos que tener pues toda la información, o preguntarle, ¿no?, todas las dudas que tengamos, y dentro de esta consulta ginecológica la consejería de la que estábamos hablando, que me parece pues muy importante. Pues lo mismo, ¿no? El tema de la salud sexual y los derechos reproductivos es un tema muy amplio, pero es un tema que tiene que ver básicamente con mujeres en una edad reproductiva, especialmente las mujeres que comienzan a experimentar y a tener relaciones sexuales. Entonces, es muy importante porque así podemos prevenir que haya no solamente infecciones, sino también embarazos, ¿no? Entonces, los métodos anticonceptivos, un buen método anticonceptivo acompañado casi siempre de un preservativo y de un condón femenino puede ayudar a que disminuya embarazos inesperados e infecciones de transmisión sexual como es el VIH. Entonces, sí, nosotros trabajamos mucho con personas adolescentes, y para hacerlo pertenecemos a una red muy grande en el estado y en el país que trabaja con el tema de la salud sexual y los derechos reproductivos. Pues mira, tenemos una página que está como Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Asociación Civil, pero generalmente las pacientes se contactan conmigo por Facebook. Entonces yo estoy como Estela Kempis en Facebook, y ahí es donde pueden con más facilidad tener una respuesta inmediata a la pregunta que tengan, para una cita o para alguna pregunta de su salud.
Pues yo creo que hay que tener menos miedo a preguntar y menos miedo de acercarnos con las personas que nos puedan proporcionar datos para proporcionarnos información que sea real, que sea con mucha confidencialidad, ¿no? La confidencialidad es muy importante para que un adolescente o un joven se acerque, para todos, pero especialmente saber que no le vamos a decir a los papás, que tengan confianza en venir, pero que también sepan que la comunicación es algo que tenemos que empezar a practicar más, porque en la medida que sepamos manifestar nuestros sentimientos, lo que queremos, en esa medida vamos a poder resolver mucho más cosas. Entonces acercarnos primero a nuestros papás, después a un profesional de la salud, sea hombre o sea mujer, no importa, pero que tengamos esas herramientas y que tengamos un contacto cara a cara con alguien que nos pueda resolver estas preguntas. Porque ahorita hay mucha información en internet, pero eso no nos resuelve como quisiéramos las inquietudes que tenemos. Entonces, cara a cara me parece que por excelencia va a seguir siendo la forma de comunicarnos de los seres humanos. Este es el proyecto de Blogueras por la Prevención del VIH, presentando las cámaras viajeras desde el estado de Morelos.